Hola, te quiero contar cómo me convertí en diseñador web en todos estos años. Los inicios de mi carrera han sido en los 90, terminé la secundaria en el año 91 y a través de todo ese periodo tuve profesores de artística que me decían: tenés muy buena mano para el diseño, tenés que continuar en esto, cuando te recibas tenés que meterte en una carrera de dibujante, de diseñador. Y yo la verdad que les fui creyendo en la medida que iba pasando los años. Cuando terminé la secundaria, como decía, empecé a buscar trabajo. Por supuesto, cuando uno es joven no es fácil, no tiene experiencia. Por tanto, fui de un trabajo a otro, empecé a aprender a utilizar una computadora. Un pariente se compró una, yo no sabía ni para qué servía, pero me senté, me explicaron un par de cosas, o más de un par de cosas, y lo entendí bastante rápido. Increíblemente, desde que aprendí a manejar ese aparato, nunca más trabajé prácticamente en otra cosa. Después de eso conseguí trabajo en una editorial como tipeador, como cargador de datos. Llegaba a las 8, me sentaba a tipear, a copiar texto, y llegaba a las 12, me levantaba a comer, volvía, seguía tipeando y a las 5 me iba a mi casa. Era un robot prácticamente. Sin embargo, tenía mucha curiosidad y veía que en la oficina de al lado hacían cosas distintas. Así que cuando agarré confianza, empecé a mirar las pantallas de los diseñadores y me encantó lo que veía. Así que en poco tiempo me animé, me ofrecí para ayudar a hacer algunos diseños chiquitos. En esa época usábamos PageMaker y Freehand. Trabajábamos en Macintosh. Era bastante caro ya en ese entonces, estoy hablando de los 90 y mediados de los 90. Estuve unos cuantos años trabajando en esa editorial, hacíamos trabajos chicos, diseños simples, prácticamente en 1 o 2 colores. Luego con los años me metí a trabajar en una universidad como segundo trabajo, diseñaba la revista para una facultad de comunicación y empecé a entrar en contacto con otras personas, con docentes y con gente que tenía contacto en otras instituciones y empresas. Empezaron a ver mi trabajo y a pedirme presupuestos para otras instituciones. Empecé a hacer trabajo para gente distinta. Cuando empecé a conseguir clientes nuevos, clientes propios, me empezó a picar el bichito de la libertad. Empecé a soñar con la posibilidad de tener mi propia clientela, no tener relación de dependencia. Y ese sueño de a poquito se fue haciendo cada vez más grande, más importante, cuando de repente hice un corte. En vez de continuar en ese camino, decidí cambiar de ciudad y cambiar de país. Para muchos es una locura. Incluso para mí en algún momento fue también cuando evalué tiempo después lo que había hecho, como que lo sentí, pero bueno, tenía que continuar. Al cambiar de ciudad y de país significó gente nueva, contactos nuevos, 0 contactos al principio, por supuesto. Me costó muchísimo encontrar un trabajo, había crisis económica. Estuve deprimido, como le suele pasar a mucha gente que se queda sin una actividad económica. Y fue pasando el tiempo, fui perdiendo la confianza en mí mismo, hasta que un día alguien me recomendó un curso de cómo conseguir trabajo. Eran básicamente técnicas de interacción, de cómo presentarse en una entrevista, de cómo encarar un discurso. Fue un corto curso, gratuito además, que me ayudó muchísimo. Después de ese curso, mis próximas llamadas telefónicas ya lograron entrevistas, cosa que antes no sucedía, y a la segunda entrevista ya obtuve un trabajo nuevamente. Vino otro cambio. Me mudé de ciudad de nuevo, me fui a vivir a una ciudad turística llena de hoteles, complejos de cabañas importantes, y trabajé en el sector turístico en una imprenta. En esa imprenta ya tuve que hacer diseños mucho más elaborados,
trabajar con muchos colores, trabajar con más creatividad y con mucha presión además. Estuve unos 4 años en ese lugar y nuevamente el bichito de la libertad empezó a picarme. Pero yo pensaba, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir de esto? Analizaba los precios que cobraba el mercado, los productos posibles que yo podía vender y me daba cuenta de que no iba a poder vivir bien de esa forma. Y sin embargo, aún así quería mantenerme por mi cuenta, quería dejar de trabajar en relación de dependencia. Hasta que un día viene un compañero de trabajo y me ofrece hacer páginas web. Hacer páginas web. Yo había estado leyendo sobre HTML, sobre CSS y me había parecido un embrollo. Yo decía, esto me da mucha flojera encararlo. Pero esta persona me dijo, mira, yo soy programador, vos diseñás bien, me gusta, ¿por qué no haces el diseño? Yo hago la programación y vendemos páginas web de vez en cuando y sacamos una platita extra. Me encantó. Ya cuando hicimos el primer trabajo y el segundo trabajo estaba yo muy emocionado. Empecé a ver un camino por donde podría volverme freelancer, porque se ganaba bien comparado con los demás productos. Y empecé a hablar con la gente, empecé a levantar pedidos, a hacer clientes nuevos. Y iba a ver a este muchacho programador a cada rato y le decía, tengo un trabajo nuevo, tengo un trabajo nuevo. Y este chico al principio estaba muy contento como yo, pero después ya no estuvo tan contento y al final un día me dijo, basta, yo no hago esto para vivir presionado, para vivir lleno de trabajo, yo lo hago para tener una plata de vez en cuando, yo me voy, yo me salgo. Cuando mi socio me dijo que no iba a continuar, que no iba a continuar trabajando, programando, me agarré la cabeza y quería que me tragara la tierra porque yo había asumido compromisos, aceptado señas, pagos y tenía trabajo para entregar y yo solo sabía diseñar, no sabía programar. Entonces surgió una nueva etapa, tuve que invertir, como digo yo, muchas horas culo frente a la computadora, tuve que leer, ver tutoriales, horas. Para colmo, en ese entonces todavía trabajaba de empleado en la gráfica, trabajaba 8 horas, llegaba, saludaba y me sentaba en la computadora a estudiar y a seguir intentando terminar trabajos que tenía encargados. En ese entonces recuerdo mucho la ayuda de sitios web como videotutoriales.com de Jesús Conde, fue un maestro para enseñar en este rubro. Foros como el de Crystal Lab, que ahora hacen cursos pagos, pero en esa época compartían mucho contenido gratuito en los foros, había mucha gente que ayudaba. Eso me ayudó a crecer muchísimo y a salir al paso de todos esos compromisos. Para ese entonces tenía una motivación muy importante que era que había nacido mi primer hijo, necesitaba a sacar adelante a mi familia, crecer, alimentarla, sobrevivir, vivir bien. Y al mismo tiempo seguía estudiando, olvidé contarte que había empezado a estudiar comunicación social, seguía con la universidad. Por tanto, era un tiempo bastante álgido, con muchísimo trabajo. Y al mismo tiempo era como cuando uno dice, el que mucho abarca, poco aprieta, no tenía la suficiente, sentía que no tenía la suficiente capacidad para llegar con todo. Y además me sentía que como diseñador estaba en un oficio en el que no podía vivir bien. Quizás cobraba poco, quizás no tenía los suficientes clientes. Sin embargo, fui conociendo gente interesante, diseñadores también, que hacían buenos trabajos y que además vivían bien. Diseñadores con auto, diseñadores con casa propia. Y empecé a ver que sí era posible vivir bien como diseñador gráfico, como diseñador web. Solo había que afinar los métodos, seguir investigando, seguir aprendiendo para ir logrando esos objetivos que por supuesto sigo trabajando hasta hoy, sigo evaluando lo logrado y me sigo sintiendo bien con lo logrado, pero en aquel tiempo era un momento de aprendizaje desde cero. A esta altura de la historia me parece interesante contarte el momento en que dejé el trabajo en relación de dependencia y me convertí definitivamente en freelancer.
¿Y cómo sucedió esto? Fue cuando vi que ganaba más en las 4 horas en que trabajaba en mi casa que en las 8 horas en que trabajaba como empleado. Y cuando sentí además que tenía los suficientes clientes como para que me sostuvieran, renuncié. Por supuesto no fue fácil, por supuesto no fue soplar y hacer botella, como dicen. Fue un proceso largo, al principio se dificultó la parte económica, porque fue como cuando te tiras al mar y antes de salir a flote tienes que llegar hasta el fondo y recién volver a salir. Fue así. Entonces mucha gente se pregunta, busca información sobre cómo liberarse, sobre cómo ser freelancer y no depender más de un patrón. Pues bien, te comento que no es fácil y yo aconsejo siempre hacerlo de esa forma, de una forma encadenada, que cuando lo nuevo, lo que uno quiere hacer, se vuelve lo suficientemente fuerte y estable y mejor que lo otro, ya es hora de soltar. Pero hacerlo así, no dejar todo y no empezar de cero como hice cuando empecé, cuando cambié de país y de ciudad. Hoy día sigo estudiando, sigo aprendiendo, la tecnología cambia muchísimo. Ya no son tanto las herramientas, ya no es tanto cuánto HTML sabes, cuánto CSS, cuánta tecnología de JavaScript. De lo que se trata ahora es de armonizar herramientas. Te puedo contar que teniendo una buena clientela, ya no se trata de sentarse muchas horas a programar ni a diseñar, sino de combinar, digamos, como un ajedrecista, combinar piezas, mover piezas y aprender también a compartir el trabajo. Yo hoy día trabajo, le doy trabajo a algún diseñador, le doy trabajo a algún programador, ellos se encargan de distintas cosas, yo sigo haciendo también diseño y publicidad y programación, lo poco que sé de programación, pero trato de solucionarle siempre al cliente. La gente que llega a mí llega con una expectativa de solución y si yo no sé hacerlo, se la doy a otro. Pero siempre soy el que centraliza la información, la relación con el cliente. Creo que ese es mi principal objetivo hoy en día, hacerlo cada vez más ágil, lograr que la gente se sienta bien atendida y que los que trabajan conmigo tengan una oportunidad de sustento a través de mi gestión, de mis proyectos. Entonces, esa es la forma en que podría decir que ahora estoy tratando de pasar del freelancer al empresario, si se quiere ese término, si no es muy grande. Pero es la carrera que estoy intentando llevar adelante en este momento. Esta es la historia que te quería contar. Espero que te sirva. Si en algún momento tenés alguna duda, siempre me puedes consultar. Somos una comunidad y aprendemos juntos. Te dejo un abrazo.